El domingo pasado, este domingo y el próximo seguimos escuchando esta forma tan hermosa que tenía Jesús de hablar de las cosas más profundas. Entre más bien profunda y difícil, una enseñanza, está el gran reto de cómo decirlas en palabras sencillas. Y Jesús tenía este don de manera tan extraordinaria, cómo las cosas más profundas las pudo expresar en comparaciones de forma muy hermosa, muy bella, muy sencilla, pero que esconden una sabiduría tremenda. En este caso, pues, las parábolas son tomadas de la vida, porque eran experiencias que todo el mundo entendía en aquel entonces, y eran hechas para la vida, que podían traducirse en la vida concreta de cada uno. Ese es lo hermoso, pues, del estilo de Jesús de hablar en parábolas. Cómo sembraban el trigo y la diferencia entre el trigo y la cizaña eran cosas que el pueblo de aquel entonces comprendía perfectamente. Algunas de estas imágenes las comprendemos fácilmente, a otras quizás nos tienen que dar un par de claves, como dice, de lectura para poderlas saborear mejor. En este caso, ¿verdad? Cuando nosotros en El Salvador no tenemos el trigo lo compramos, ya sea como trigo o mejor aún como harina, ¿no? Se compra los kilos y la bolsa de harina. Pero en muchas culturas, sobre todo en culturas de lo que hoy es Israel y Palestina, todo el Medio Oriente, pues se sembraba el trigo como nosotros sembramos el maíz. Y aquí está la cizaña, que en su forma es muy parecida al trigo, y es ahí que puede haber una confusión entre el trigo y la cizaña por la forma, pero la cizaña es una hierba que sencillamente, una hierba que quiere vivir, pero que no tiene absolutamente ninguna utilidad para el ser humano. En cambio el trigo sí. Y ahí esta gran inquietud de cómo va creciendo juntos el trigo y la cizaña. Y la pregunta que hacemos con esto. Detrás de eso está una experiencia personal y la experiencia comunitaria de fondo, que es lo que Jesús quiere iluminar. En nosotros mismos, hermanas y hermanos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros, los seres humanos, independientemente si creemos en Dios o no, si somos cristianos o de cualquier otra religión, no importa. Todo ser humano estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Es una dignidad que el Papa acaba de escribir hace un par de meses, la Magnificat Humanitas, una encíclica muy bella, ¿verdad? Que yo les invito a que la lean y que la profundicen. Pues en esta encíclica precisamente, que trata sobre la inteligencia artificial, pero él hace un fundamento muy hermoso de lo que es la dignidad de la persona. Todos nosotros, independientemente, como repito, estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso todo ser humano tiene que ser respetado en su dignidad, no importa quién sea, de dónde sea, qué color tiene su piel, qué religión profese, o si no profesa ninguna, pues no importa. Por el mismo hecho de ser un ser humano, tiene dignidad y tiene derechos. Pues bien, ¿por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por ello, tenemos esta gran capacidad enorme que Dios nos da a cada uno de nosotros, y es que somos libres. La libertad de poder decidir nuestras vidas. ¿De dónde nos viene? De Dios. Dios así nos ha creado con ese don tan hermoso de la dignidad, de la capacidad de reflexión. Podemos razonar, tenemos libertad. Segundo, y tercero, nuestra capacidad de relación. Nosotros nacemos en una familia y creamos familia y tenemos hermanas, hermanos, padres, madre, abuelos, en fin. Somos seres hechos para la relación personal. Capacidad de amar, libertad, razón, capacidad de amar. Eso es dignidad humana, que nosotros la tenemos, hermanas y hermanos. Por eso el Papa habla de la
Pues esto que es lo más bello que nosotros tenemos, lo más hermoso, lo más profundo, lo más sagrado, nuestra dignidad humana de ser hechos a semejanza de Dios, creados para la libertad, para el amor y para la relación entre nosotros los seres humanos. Precisamente ese, nuestra gran capacidad es también nuestra, digamos, nuestra capacidad también de tomar decisiones falsas. Y de ahí viene también nuestra capacidad de pecar, de aprovechar nuestra libertad para nosotros mismos en el egoísmo. En fin, hermanas y hermanos, de ahí también surge esta capacidad nuestra de hacer el mal, de la crueldad. Eso es parte de nuestra naturaleza humana y tenemos que aceptarla también. Esa capacidad de hacer el mal, esa capacidad de la destrucción. ¿Por qué estamos como estamos? ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde viene la injusticia? ¿De dónde viene la muerte? Del corazón humano. Del corazón humano. Y no me digan que no, pero cada uno de nosotros sabemos exactamente que esa capacidad de bondad, de amor, pero también de mal, la llevamos todos. Y todos nosotros tenemos esa capacidad en nuestro interior de lo bueno y de lo malo, de tomar decisiones buenas y utilizar nuestra vida para el bien, como también capacidad de ser egoístas y de hacer daño a otros. Eso lo llevamos todos, hasta los niños más pequeños, y eso ustedes, padres de familia, lo saben muy bien. Y por eso es la educación de los niños, porque los niños son hermosos, pero también son crueles entre ellos y otros. Así somos. Esa es nuestra naturaleza humana. Y de ahí viene la gran pregunta, y Señor, ¿por qué? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué niños tienen que morir de hambre habiendo tanta capacidad en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué se crea el mal? ¿Por qué hay dictadores? ¿Por qué hay pueblos que sufren? ¿Por qué hay injusticia? Porque somos seres humanos. Porque somos capaces del bien y del mal. Esa es la pregunta que también se hacía Pablo. ¿Se recuerda Pablo cuando dice: yo quiero hacer el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero? Y Pablo se empieza a hablar del bien que quiere hacer, pero que realmente lo que hace es el mal. Ay de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta cárcel, dice, de mi cuerpo? Lo que está hablando Pablo es de su profundidad del ser. En nosotros mismos, hermanas y hermanos, tenemos esa capacidad. Por eso también tenemos la confesión, porque en el momento en que nosotros nos arrepentimos de aquello que hemos hecho, de ahí cada uno llevamos nuestras propias historias, cada uno, y aquí no hay nadie que sea perfecto. No existe. Eso no existe en este mundo. Por eso la capacidad de arrepentimiento que el Señor siempre nos regala. Pues a eso es lo que se hace. Eso a nivel personal, pero a nivel grande, a nivel de iglesia también. Los primeros cristianos se toparon inmediatamente con problemas, con persecución, con divisiones. El mismo Jesús, en su comunidad pequeña de los 12 apóstoles, uno de ellos lo traicionó. Y esa traición la primera comunidad tuvo que trabajarla, porque no cabía en la cabeza cómo es posible que alguien haya traicionado al Señor. Pero así pasó. Entonces, todos esos temas, Señor, ¿por qué? ¿De dónde el mal? Las primeras persecuciones, todo eso le afectaba a la primera comunidad. Y por eso esta parábola es una parábola hermosa donde dice: sí, es cierto, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero que no es lo mismo hacer el bien que el mal. No es lo mismo ser cizaña que ser trigo. Y que el Señor, tarde o temprano, hace justicia. Y aunque a veces nosotros no lo veamos así y queremos que el Señor limpie todo y destruya la maldad, ¿verdad? No es así. El Señor tiene la paciencia y la tolerancia de darle a cada ser humano la oportunidad de convertirse hasta el final de sus tiempos. Y ahí viene la hermosura de esta parábola, donde Jesús pide paciencia y tolerancia. Pero
Pero ojo y cuidado, esa paciencia y tolerancia significa Dios mira y Dios está del lado del justo. Y el que hace la maldad se topará con el juicio, porque no es lo mismo para Dios, que es justo y misericordioso, hacer el bien que hacer el mal. Y los malvados de este mundo al final tienen que toparse con la justicia de Dios. Y por ello, la invitación en otra parábola, en la siguiente parábola, que cada cristiano lo que tenemos que hacer es ser levadura en esta sociedad. La levadura no hace más que hacer fermentar la masa. La levadura no tiene más sentido que fermentar la masa, para que la masa crezca y se haga grande y sea capaz de ser puesta en el horno, porque le da oxigenación y hace crecer la masa, y ahí surge el pan. Pero la levadura, la fuerza del pan no es la levadura. La levadura no le da nada, simplemente lo hace fermentar. Es el trigo, la harina, la energía que da para el ser humano. Pero la levadura tiene esa función de hacer crecer. Esa es nuestra función en la sociedad, aun cuando nosotros parece que no contribuimos a nada. Hay quienes optan por el mal, por la injusticia, y de eso hay muchos. Habemos muchos en nuestra comunidad, hay muchos en nuestra sociedad, ¿verdad? Y que piensan que Dios no ve y gozan de sus maldades, y eso lo vemos en la sociedad. Hay quienes se gozan de sus maldades y piensan que son listos, y piensan que están engañando al pueblo y que están engañando a Dios, pero se equivocan. Tarde o temprano, sea como sea, la justicia de Dios triunfa y el bien triunfará sobre el mal. Esa es la esperanza que nos invitan las lecturas de hoy, ¿verdad? Pero también a estar claro y consciente que nuestra opción como cristianos tiene que ser la justicia, la verdad, la lucha por la paz, el cuidado por nuestra casa común. Esas tienen que ser nuestras opciones. Todo lo demás son egoísmos que al final se retornan contra nosotros. La primera lectura, una lectura muy hermosa que habla del libro de la sabiduría. No hay Dios más grande que tú, Señor, porque cuidas de todas las cosas y no hay detalle que se te vaya por alto. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas, y la justicia de tu sentencia. Al final dice, en el último párrafo de la lectura que escuchamos hoy, todo esto has enseñado a tu pueblo, y que el justo debe ser humano. Miren qué cosa más bella lo que dice la lectura de hoy. El justo tiene que ser humano. El que es deshumanizado, el que comete la injusticia, no es justo, por lo tanto ha perdido su vinculación con el Señor, porque está haciendo la injusticia y apachando los derechos de los demás. El justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza. Hermanas y hermanos, pues las parábolas del día de hoy son muy hermosas. Nosotros proclamamos Dios es amor, y la lectura nos dice Dios es paciencia, Dios es tolerancia, pero Dios es justicia, y Dios es amor, y la justicia, ¿verdad? Al final va a triunfar sobre todo. Son lecturas llenas de esperanza, ¿verdad? Que a veces cuando hacemos el bien uno dice que soy estúpido, tonto, ¿verdad? Miren los pícaros les va bien, y el que comete la injusticia, la maldad, el narcotraficante, vive sus lujos, y uno que quiere hacer la justicia y la paz, miren qué estúpidos nosotros, pero nos va mal. No, hermanos, no pensemos así. Es que estamos en la verdad, y el que esté en la verdad como Jesucristo, aunque al final fue crucificado, pero el Señor lo resucitó. No es lo mismo hacer el bien que hacer el mal. No es lo mismo frente a Dios ser justo que ser injusto, ser inhumano que ser humano, un ser humano. Y esa es nuestra fuerza, la fuerza de la levadura que hará fermentar esta masa para que realmente se convierta en una masa capaz de alimentar y de dar vida
de nosotros mismos. Con estas esperanzas, con esta alegría